¿Qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches. Estamos otra vez aquí en un viernes más, ¿no? De tertulia histórica y de misterio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de el pueblo, depende cómo los conozcas, Huirrárica o Huicholes, que son los mismos, y vamos a ver por qué hay dos nombres, ¿no? Y bueno, pues antes de entrarle al tema, pues aquí me acompañan Rodrigo y Ricardo, como siempre, les agradezco la presencia. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué Muy tal? bien, gracias. Aquí andamos. Bueno, pues vamos a hablar, como les decía, del pueblo Huirrárica o Huichol. La mayoría de la gente los conoce como los huicholes y son tal vez uno de los pueblos que más ha perdurado a lo largo del tiempo. ¿Por qué los conocen como los huicholes o el pueblo huichol? Bueno, yo escuché hace muchos años que la palabra huichol obviamente debe ser alguna deformación de alguna palabra real de ellos. Significa algo así como no huyas, cobarde, ¿sí? Entonces, pues imagínate a quién le gustaría que le dijeran, no, son los no huyas, cobarde. No, pues a nadie, ¿verdad? ¿Y por qué les dicen así? Bueno, porque aparentemente cuando llegaron los españoles por allá, ¿verdad? En 1500 y tantos, por acá en el occidente del país, 1520 y tantos, 1530, pues igual que a otros pueblos, pues a ellos también los empezaron a perseguir y ellos pues dieron batalla, ¿no? Para defender sus tierras y cuando las batallas favorecían a los Wixárika, los españoles corrían, estaban en retirada y entonces los Wixárika les gritaban algo parecido a Huichol, Huichol, que es no huyas cobarde. Entonces los españoles, pues que no sabían su idioma, ¿verdad? Dicen, no, pues ha de ser el pueblo Huichol, porque cuando nos persiguen eso dicen, ¿verdad? Entonces, pues esa es la historia que yo me sé, ¿no? Ahorita si sale otra, adelante. Entonces, como ese nombre, pues a ellos no les gusta, ¿verdad? Aunque en unos lugares en internet me encontré que pues a ellos les daba igual, pero bueno, eso dicen unos autores, yo la versión que sabía es de que pues ese nombre no les gusta, de Huichol, y entonces dicen, ¿sabes qué? Dime Huirrárica o Huirraritari, que por cierto se escribe bien raro, ¿no? Claro. Ve tú a saber en los orígenes cómo se escribía, pero actualmente empieza con W, como si fuera Washington, luego I de Wii, vamos bien, pero luego dices, pues si es Wixárika, seguramente sigue una doble R si lo escribes en español, y resulta que no, sigue una X como de México, pero en lugar de pronunciarse como C o como J, la pronuncian como R. ¿Por qué? Ve tú a saber. Esa historia no me la sé y se la saben mis compañeros, pues al ratito me corrigen y si no, nos la quedamos de tarea, ¿no? Después de la X sigue la A. Entonces, tú la ves y si no sabes dirías, Wixa. Pues resulta que es Wirra y la última parte, rica, sí, es R-I-K-A. Wixárika. ¿Y qué significa Wixárika? Pues significa persona, ¿no? Así de fácil. Alguna vez le preguntaron a alguno de ellos, oye, ¿tú cómo te defines, no? ¿Cómo te llamas tú? No, pues yo me llamo persona, ¿verdad? Como si me preguntan a mí, ¿tú qué? No, pues yo soy gente, ¿verdad? Soy persona. Y el plural es Wixáritari. Entonces, Wixárika es persona, Wixáritari es personas. Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra aquí a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Ok. Primero que nada, a diferencia de los cocas que hablábamos la semana pasada, que han perdido un poquito la identidad, se han mezclado, se han visto envueltos en el mestizaje, total, digo, al grado de que de repente es, aunque son una cultura viva, de repente es difícil distinguir una cosa con la otra. En el caso de los wixárikas, no está tan sencillo el asunto. Primero porque las zonas donde viven, digamos, las zonas donde los han relegado, han sido un poquito más inhóspitas, ¿no? Al no poder conquistarlos del todo, al no poder dominarlos del todo, los fueron empujando hacia zonas relativamente difíciles.
No, aunque se desconoce un poquito del origen del pueblo wixárika, se establece que en algún momento se pudo haber tenido una descendencia de los tepehuanos. Los tepehuanos son indígenas del estado de Chihuahua, de la zona de la Sierra de Chihuahua, que en busca de mejores condiciones se asentaron en la meseta del norte y que de alguna manera fueron emigrando buscando mejores condiciones de vida. Al final son un gran pueblo muy unido que se ha defendido y ha procurado de alguna manera, a pesar de la segregación que han vivido, mantenerse firmes en su situación, firmes en sus creencias, y que han tenido la oportunidad y el conocimiento y la sabiduría para persistir, al grado de que hoy son uno de los pueblos de la República Mexicana, de los pueblos originarios más reconocidos. ¿Por qué? Precisamente porque una parte importante de su actividad económica ahora tiene visos de ser un patrimonio mundial de artístico, patrimonio no, ¿cómo se dice? No en tierras, no en esculturas, no en vestigios arqueológicos, sino precisamente en las actividades que ellos desarrollan. Como buena comunidad madre, sigue pegada a la tierra y con las características de la tierra en las cuales fueron relegadas. En otras palabras, su propia cosmogonía, su propia teocracia, su propia teología se basa precisamente en el conocimiento que tienen sobre estos elementos con los cuales conviven habitualmente. Por lo tanto, también al mantener su cultura, pues mantienen su religión. Y su religión en ese punto y en ese sentido viene a ser como un elemento unificador para ellos. Y han designado como deidades a elementos que obviamente desde la perspectiva del cristianismo, catolicismo, que es en este momento la religión mayoritaria en el país, pues tenía avisos ¿cómo le dicen? Demoníaca, porque adoraban a cosas que decían, ¿cómo puedes identificar a un Dios en eso? Y la sencillez de la respuesta es, pues porque en eso está la deidad. La cuestión en este caso es que esa visión, de repente, al no ser compartida por los conquistadores españoles, pues sencillamente los hizo que los detestaran y los relegaran en tanto tiempo. Ok, bien, paso a la estafeta. Hay mucho que decir, pero paso a la estafeta. Bien, muchas gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, dentro de lo que comentábamos, también pues es importante saber el dónde se asentaron o de dónde surge, ¿no? Pues, ¿qué digamos? Este grupo étnico de indígenas que, bueno, se supone que habitaban en la región de la Sierra Madre Occidental y específicamente en Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas, ¿no? Son los principales estados donde han estado habitando y se han estado desarrollando. Y bueno, estas regiones se dice que al menos como 15,000 años han estado por ahí. Y bueno, se supone que hay registros escritos que lo confirman. Entonces habrá que buscarlos en algún momento para ver si realmente son tantos años, ¿no? Porque sí son muchos los que mencionan. Y bueno, pues como ya se menciona, ¿no? Tienen una rica tradición cultural, obviamente religiosa también por todos los ritos que manejan y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Ahí no he visto que haya, bueno, sí hay documentos ya creados, sobre todo por alemanes que han venido a investigar y hecho estudios de este grupo, pero generalmente ellos siguen manteniendo igual que los cocas, ¿no? Era una comunicación de sus digamos que de sus ritos, de su cultura que se va transmitiendo de boca en boca. Es como una tradición muy normal para ellos y tal es el caso que pues siguen manteniendo su lengua, ¿no? Ellos son, digamos que son con los que más hemos convivido en el tema cultural por toda la obra que se ha desarrollado alrededor de ellos y que hasta el momento sigue estando entre nosotros y que de repente los vemos ahí, ¿no? Con sus vestimentas muy clásicas de manta, muy, muy notorios son ellos, ¿no? Entonces, esa parte de
la cultura que se va transmitiendo a través de la oralidad, por así llamarlo, y de su arte. Y como bien decía, ¿no? Pues ellos adoraban a múltiples dioses, ¿no? Eran politeístas y era como todo. Empezaban con el tema del sol, la luna, el fuego, la tierra, sí, todos los elementos. Y cada uno de ellos era un dios para ellos. Entonces, también de la característica ritual del pueblo wixárika o huichol es la utilización del peyote. Ellos son muy, digamos que integran pues, ¿qué será? No sé si sea un fruto o algo, la verdad. No sé si lo manejen así, pero este peyote que es como si fuera una tuna. Como un ¿Perdón? cactus, ¿no? Es parte Sí, de, es como no un sé cactus, si es un exacto. cactus o la flor de un cactus, ¿no? Pero es algo así. Entonces, ellos lo utilizan porque obviamente tiene propiedades alucinógenas, ¿no? Y ellos lo utilizan como un medio para comunicarse con sus dioses. De alguna manera esa alucinación pues los lleva a conectarse con esas deidades y sobre todo no solo verlas, sino comunicarse, que es lo más complejo, y obtener de ahí esa sabiduría, ¿no? Porque se dice que, bueno, dentro de esos viajes o de esas conexiones o comunicaciones que tienen con ellos, pues vuelven, digamos que les muestran como el futuro, les muestran las preguntas que ellos hacen, les dan las respuestas, ¿no? Entonces sí es bastante interesante el simbolismo que tiene esto y sobre todo, pues al ser una planta alucinógena, pues bueno, se entiende que pueden ver varias cosas, ¿no? Producto de su mente. Y bueno, la historia pues ha estado marcada por la opresión y la discriminación, porque también esa es otra de las cosas, ¿no? Hasta la fecha siguen siendo discriminados y siguen tratando de quitarles de la tierra, ¿no? De donde se encuentran de sus propiedades, a pesar de que ellos pues estaban ahí desde el principio, por así llamarlo. Y a pesar de eso, pues bueno, se mantienen y se han mantenido gracias a la unidad y de que no permiten que extraños entren en sus leyes o sus costumbres. Y bueno, gracias a esa unión que han mantenido, pues han sobrevivido las tradiciones, ¿no? Porque, pues como hemos visto, muchas grupos étnicos pues han desaparecido precisamente porque pues los han invitado a irse a otros lados, los han de alguna manera se segregaron y desaparecieron, ¿no? O todavía andan por ahí, pero ya en una menor escala. Y estos sí se han mantenido, se siguen reproduciendo, por así llamarlo, siguen teniendo mucha comunidad. Perdón por la palabra si sonó mal, lo de la reproducción, pero sí tienen mucha familia y es producto de que, bueno, se mantiene la etnia, se mantiene el grupo y obviamente se mantienen sus tradiciones, las cuales son pues para ellos muy importantes y son grupos muy cerrados por lo mismo, porque pareciera que no quieren que les suceda lo que a otros, que desaparezcan. Y como son discriminados, pues también se mantienen juntos para mantener esa unidad y yo creo que ellos mismos se hacen esa parte de soporte, ¿no? La verdad es que no he tenido contacto con alguno de ellos más que en el tema de las artesanías, pero no conozco mucho de su historia directa, porque sí son muy reservados en ese aspecto, porque pues mucha gente busca o burlarse o busca algún interés de por medio, ¿no? Sobre temas ya comerciales. Ellos siguen preservando su lengua, de hecho, si los vemos, pues ellos siguen hablando en su lengua natal, perdón, y obviamente hablan también español, pero mantienen esa tradición. Obviamente los desafíos que ellos presentan, pues es el preservarse, ¿no? El preservar sus derechos, el preservar su cultura, y bueno, pues ya hablaremos un poquito más de esa variedad de cultura, pero dentro de lo que son sus ritos, como la parte religiosa, y obviamente pues el tema de la religión
como la ven los cristianos o los españoles en algún momento, pues siempre son temas relacionados con el demonio, ¿no? Con rituales demoníacos, con cosas que ellos no entienden, y al no entenderlo, pues todo lo relacionan con el mal. Entonces vuelve a pasar, yo creo que pasa con todas, ¿no? Pero en este caso también vuelve a suceder lo mismo. Ellos adoraban a sus dioses son la naturaleza, por así llamarlo, y pues esos ritos o esas ceremonias, pues siempre estaban relacionadas con la veneración a la tierra, ¿no? Como mencionaba, la tierra, el agua, el fuego, a los elementos, a la luna, el sol, y etcétera. Y su principal, como dije, su principal medio de comunicación pues era el peyote, ¿no? Esa planta sagrada para ellos, y que bueno, obviamente no todos podían consumirla, ¿no? También esa es otra, ellos simplemente a cierta edad o cierta, digamos que línea, les permiten el utilizar el peyote, y obviamente es un ritual, ¿no? Pues se consume, se genera una danza, y obviamente esa danza, ese movimiento, ese consumo, pues de repente te lleva a empezar a comunicarte con esos dioses, ¿no? También de ellos es muy popular la danza del venado, que también es una de las más importantes y simbólicas para ellos. Esta danza, bueno, pues se reviste ahorita ya con trajes de venado y realizan movimientos que imitan al animal, y las mujeres mientras cantan y tocan instrumentos musicales, ¿no? Y obviamente pues es algo muy muy importante para ellos, porque tiene mucho símbolo tanto de fertilidad como de fuerza, como de mucho, digamos que para ellos significa mucho, ¿no? En la parte de la, que digamos que cada año ellos hacen un peregrinaje para recolectar el peyote, y obviamente ese peyote es el que utilizan en las ceremonias religiosas. Entonces sí hacen una selección muy cuidadosa del peyote, también lo hacen con un significado muy profundo, muy serio, que a lo mejor nosotros, al no entender ese tipo de ceremonias o ese tipo de peregrinar para obtener esos frutos o esos elementos que les permite comunicarse con sus dioses, a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para ellos sí, ellos se toman todo muy, muy en serio. Entonces es muy interesante. También tienen una ceremonia que le llaman del Fuego Nuevo, donde se realiza cada 8 años y marca el inicio de un ciclo de un calendario que para ellos es el calendario huichol. Y durante esa ceremonia se enciende un fuego sagrado que se mantiene encendido durante varios días, y donde realizan cantos, danzas, y todo es en honor a sus dioses, ¿no? Entonces es algo ahí muy muy interesante. Ahí cuando escuché esto me imaginé como las Olimpiadas, ¿no? Que prenden el fuego. De alguna manera estos también tienen una ceremonia así, ritualizando a ese fuego nuevo, o a ese periodo o a ese ciclo de renovación que bueno, ellos lo siguen preservando y siguen haciéndolo, ¿no? Entonces ahí en ese tema de los ritos lo dejo un poquito para continuar en una siguiente vuelta, y bueno, ahí continuamos. Muy bien, muchas gracias. Eso del fuego nuevo no me lo sabía. Hay otras culturas, ¿no? Como los aztecas y otros pueblos del centro y sur de México, donde por un lado cada año hacen una fiesta del fuego nuevo, y después, no me acuerdo si cada 13 o cada 50 y tantos años, algo así, 52 creo, Uh-huh. es como el ciclo grande, ¿no? Y ahí es donde supuestamente rompían todas sus vajillas, ¿no? Y capaz de que sus ropas, y se volvían a hacer unas nuevas. Pero bueno, no sé si acá con el pueblo Wixárika sea algo parecido, ¿no? Sí, no se menciona exactamente que hagan ese tipo de renovación tan así, Fantástica. tan drástica, pero sí hay un simbolismo pues de referente al fuego, que es uno de los dioses y que se genera cada 8 años, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora en esta segunda vuelta me voy a poner más místico. A mí a veces no me gusta hablar de los dioses, porque ve tú a saber qué pensaban ellos o qué piensan los descendientes cuando dicen dioses, ¿no? A lo mejor tú piensas una cosa porque estás educado con la religión, no sé, católica, cristiana, evangélica, o ve tú a saber qué, y a lo mejor para ellos es otra cosa, pero bueno, vamos a hablar de los dioses. Por ahí yo, de lo que leí,
decía que ellos eran pues a los que se llama animistas, ¿no? Y pero que principalmente tenían 4 deidades, vamos a decirle así, que era el maíz, el sol, el venado y el peyote, ¿no? Y otras que eran menores. Entonces, de ahí me llama mucho la atención que, por ejemplo, el venado se come, el sol, pues te cobija y sin el sol, pues también no hay comida, ¿no? El maíz también es comida. Y el peyote, yo ahí sí ahí va mi ignorancia, ¿no? Yo nunca he consumido peyote y nunca he visto uno así en la realidad. Entonces, no les puedo hablar mucho del peyote. No sé si se come, se unta, se fuma, se toma o qué, ¿no? Yo creo que podría ser bebida, pero no sé, capaz de que se lo fuman, ¿no? Pero los otros 3 sí tienen que ver con la comida. Si el peyote tiene que ver un poquito con, además de lo alucinógeno y todo eso, con la comida, sería interesante porque entonces sus 4 deidades principales tienen que ver con su vida diaria, ¿no? Pues de alimentarme para seguir viviendo. Y bueno, de hecho hasta tienen historias que relacionan estos 4 dioses o seres, ¿no? Como decían, el sol tiene, con ellos creo que el número 5 es así medio místico y significa muchas cosas, y como las posiciones del sol, y está esa peregrinación que mencionó Ricardo, y mientras peregrinan, lo curioso de ellos es que dicen que si nosotros estuviéramos viendo el mapa de la costa de Jalisco, enfrente de las costa de Jalisco, por ahí en unas islas, ellos identifican que por allá en el océano, por decir algo Pacífico, de allá está la diosa femenina. Y peregrinando, entrando, digamos, hacia la tierra y caminando allá para Zacatecas, si no me equivoco, para el famoso Real de 14, allá a las minas donde vas tú y pagas por tener ahí una experiencia interesante. Entonces, ese es el trayecto, y en el trayecto, entonces, digamos que de la costa o del mar, juntan el peyote. Se supone que en la historia con el peyote alimentan el venado. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo idea. Y después llegan allá donde se supone que está como el dios masculino, ¿no? Entonces, una vez más, me llama la atención de que, bueno, van del agua hacia el calor, por decirlo así, no van al revés. Claro, ya cuando vuelven, pues vienen de regreso, ¿no? Pero parten del mar. Entonces, ¿por qué del mar, no? ¿Estará ese recuerdo milenario? Porque dicen que es una cultura milenaria, pero en ningún lado encontré qué tan antiguos son, ¿no? Si tengan 1000, 2000, 3000, 5000 años, pero ¿será que en su cultura tienen ese recuerdo de venimos del mar? Eso sería muy interesante, ¿no? Porque otra vez las polinesias, o a lo mejor, pues, los asiáticos, ¿verdad? Desde hace, como platicábamos, cuando los Clovis, a lo mejor hace 5, 10, 13, 20, 30,000 años, vaya a saber usted, bordeando, pues, Siberia, pasándose a Alaska, América, y bajando por ahí en canoas hasta llegando, por ejemplo, en el camino por acá. Pues puede ser, ¿no? Digo, mientras no se demuestre lo contrario, es una posibilidad. Y en su arte, pues ellos son uno de los pueblos que tienen, que son, yo creo, de los pueblos actuales que todavía tienen descendientes más conocidos en el mundo, ¿no? Porque el arte huichol es muy colorido. Es más, tú lo ves y sea algo sencillo o sea todo un paisaje, es muy, ¿cómo les diré? Yo los veo y digo, a veces ves sus obras y dices, no, pues Dalí prehispánico, ¿no? Algunas son alucinantes, otras son más tangibles, ¿no? Ah, sí, mira, el jaguar,
el ojo de Dios, que ahorita platicamos de eso, ¿verdad? El venado, el peyote, pero algunas son un paisaje llenos de mucha información, ¿no? Ves un paisaje, ves el sol, ves las montañas, está el jaguar, acá están las personas, está el agua, ¿no? Entonces está bien loco. Y aclarando, cuando digo loco, para mí es impresionante. Lo comento porque ya me han llegado comentarios de que pues por ahí soy mala onda, que me burlo de las cosas y no sé qué, y no es así. Y digo, yo no me gusta burlarme ni de las personas ni de las situaciones, ¿no? A veces hay cosas que me dan risa y claro que admito también mi ignorancia, ¿no? Lo poquito que sé lo comparto. Y entonces yo creo que algunas obras de ellos son alucinantes, ¿no? En el buen sentido, es como si se hubieran elevado, yo no sé si con peyote o sin peyote, y de repente allá ven las cosas como hiperrealismo, ¿no? Como que están adentro de otra, no sé, de otra realidad, y así como ven los colores, pues así lo reflejan, ¿no? El investigar esto me hizo recordar mi infancia, porque hace como 50 años, ¿verdad? Ya llovió. Cuando estábamos en el kinder o en la primaria, yo recuerdo que en aquellos tiempos nos ponían en la escuela a trabajar con lentejuela y con Shakira. Actualmente no sé si los niños sepan eso o si saben el nombre de Shakira, seguramente es nada más por una chica que mueve las caderas bastante bien, ¿verdad? Y que se acaba de divorciar, ya saben de quién y que ahí está la canción, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos sí nos ponían ahí con la lentejuela a hacer cosas, ¿no? De adornos para el vestido, las cadenitas, las pulseras y varias cosas. Entonces, pues ellos son los grandes maestros, ¿no? De todo este tipo de cosa de arte. Hasta ahí dejo mi comentario. Hay algo que quiero comentar, pero me espero a ver si lo saca a colación Rodrigo y si no, al ratito con eso vuelvo. Adelante, Rodrigo. Ok, gracias. Bueno, lo primero que quiero comentar al respecto de lo que han mencionado es que esta clasificación de plantas alucinógenas es muy occidental. De hecho, la forma más aceptada últimamente para identificar este tipo de plantas, sustancias, es enteógenas, porque no es cuestión, es una palabra que desinforma más que informar. En ese sentido, no es que provoque alucinaciones, sino que abre los canales de la percepción y la conciencia. ¿Sí? En otras palabras, te deja ver lo que normalmente no ves. Una de las teorías actuales más identificadas últimamente es precisamente que el ser humano evolucionó gracias al hambre, porque gracias al hambre pudo comer algunas de estas plantas enteógenas y les dio acceso a información, y obviamente la información les dio acceso a conocimiento que hizo que hubieran evolución, o sea, cambios que llevaron hacia la evolución. Entonces, precisamente en este sentido, el peyote, yo tampoco lo he probado nunca, pero donde tengo entendido se mastican los gajos, tengo entendido que no se traga, y es precisamente el jugo, la savia, lo que se ingiere y es lo que te provoca precisamente esta apertura de las puertas de la percepción, lo cual de repente sí tiene que ser bajo condiciones controladas, porque si tú andas cargando con tus problemas, andas cargando con tu estrés, andas cargando con tus demonios internos y le abres la puerta a la percepción, ¿qué vas a ver? Pues a tus demonios internos, ¿no? Lo cual se puede convertir en una experiencia aterradora para algunos y por eso también no cualquiera puede andar comiendo o probando plantas enteógenas, porque pues, primero tienes que tener un camino de preparación para no quedarte en la experiencia. Bueno, esa es la primera situación que quiero mencionar. La segunda situación es que precisamente su arte refleja un poco su estilo de comunicación, porque básicamente lo que hace el peyote, al peyote lo identifican como Dios, pero al mismo tiempo lo identifican como maestro. Al abrir las puertas de la percepción, se dan cuenta de cosas que normalmente no nos daríamos cuenta. Y esto no significa necesariamente algo, ¿qué se puede decir? Paranormal o ultrasensible y nada por el estilo, no, sencillamente cosas que tú puedes dar por entendido
y que puedes decir, sí, pero no lo noté porque para mí es cotidiano. Para ellos no, el abrir las puertas de la percepción significa precisamente eso, establecer un vínculo de comunicación. Entonces, una parte importante para esta cultura es precisamente la comunicación del pasado, del presente, del futuro, del cual de alguna manera todo está imbuido en nosotros mismos y que ellos plasman en sus obras. ¿Qué significa entonces? Bueno, que en sus obras nosotros podemos ver a través de sus colores vibrantes, a través de sus representaciones, a sus dioses, porque a diferencia de mucho de lo que tiene que ver con la religión europea que hemos heredado, y a su vez cristiana, digo, judía, que la conversación con Dios de repente es, ¿cómo se dice? No es simétrica. A ver. Si yo digo que voy a hablar al templo con Dios, estoy bien, soy un creyente. Pero si yo digo que soy la persona con la que Dios está comunicando, o una de dos, o me tachan de loco o de plano me andan excomulgando. ¿Por qué? Porque la comunicación con Dios se basa en la perspectiva de religión que tenemos, en una cuestión de fe y experiencia. Pero para los wixárikas, la conexión con los dioses es una cuestión real. A través de la apertura de ¿cómo se llaman? De los canales de la percepción, mediante el uso del peyote, por ejemplo, es posible que interpretes los elementos como elementos con los cuales te puedes comunicar. En otras palabras, el peyote te habla, o sea, tu Dios te habla. El venado te habla, tu Dios te habla. El maíz te habla, el sol te habla, la luna te habla. Todo te puede hablar. Es lo que se refiere Alejandro como animista. En ese sentido, es propiamente dicho que tú tienes la posibilidad de observar, escuchar, sentir y percibir cosas que los demás no pueden gracias al uso precisamente de este maestro que vendría a ser el peyote. Por lo tanto, para ellos es una religión viva porque efectivamente es una religión simétrica, donde tú le hablas al Dios y el Dios te contesta. ¿Sí? Y de alguna manera no puedes adjudicarle que es tu propio yo, tu inconsciente, el que te está contestando en una explicación muy occidental y actual, porque de plano hay algunos conocimientos que no tendrían explicación de esa manera. Entonces, bueno, para ellos la religión es algo vivo, es algo de práctica y es algo que tiene que ver precisamente con su experiencia cotidiana. ¿Qué es lo que mencionabas, Alejandro? Que para ellos mencionan como elementos nutritivos, elementos que te alimentan, elementos que te generan, elementos que te dan fuerza como sus deidades. ¿Por qué? Porque efectivamente así es, ¿sí? Y una vez más, la percepción judio-cristiana que trajeron los españoles, pues nos habla más bien de un Dios al que de alguna manera consideraban lejano, porque si lo hubieran considerado cercano no hubieran hecho la barbarie que hicieron. Bien. Este elemento de la comunicación entonces es muy importante, porque tú puedes plantear el análisis de una obra artística de los wixárikas y decir, ay, está bonito, es vibrante, es de color, pero para ellos no solamente es eso, para ellos también es una representación de su pasado. En otras palabras, están pegados a su tierra, están pegados a sus raíces, pero también es una representación de su presente, porque a través del arte han podido conquistar y reflejar todas aquellas cosas que en este momento una sociedad que ni los entiende y de alguna manera ni siquiera los acepta, les permite convivir con ellos. Y también tiene que ver con su futuro, porque básicamente el uso de estas esculturas literalmente los ha proyectado, insisto, a nivel internacional, cosa que otras culturas madre no han logrado de alguna manera. Y también lo han buscado, pero no todas lo han conseguido. Entonces, es esto, comunicación. Por lo tanto, uno de los pilares de su cultura se basa precisamente en esto, en la comunicación. Comunicación entre las personas, comunicación con las plantas, comunicación con los animales, comunicación con los elementos, porque a través de ello es que se adquiere la sabiduría necesaria. Por lo tanto, las comunicaciones muchas veces vienen en prácticas religiosas que, como mencionaba Ricardo, podrían ser cantos, podrían ser bailes, o podría ser un éxtasis provocado por el uso de la planta enteógena. Sí, en ese sentido, bueno, hay zonas muy específicas de visita. La parte triste es que muchos de los lugares ¿cómo se llama?, de peregrinaje para esta cultura ya han sido comprados por empresarios. Digo, hay partes por ahí de San Luis Potosí, hay partes de Jalisco, hay partes de Nayarit, hay partes de Zacatecas, por donde pasaban tradicionalmente, habitualmente desde antes de la venida de los españoles
a los cuales ya no tienen acceso. Y esto puede parecer ridículo en ambos sentidos. ¿Por qué le voy a dar acceso a unas personas que no conozco para que puedan venir y cruzar si ya la tierra es mía? Pero al lado contrario, así es tu tierra porque tú tienes un papel que te respalda. Pero esta tierra ha sido la tierra que nosotros hemos caminado por cientos o miles de años. Entonces, ¿cómo vas a poder declarar que la tierra es tuya cuando es al revés? Tú eres de la tierra. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, insisto, estás muy pegado a la cuestión de la creencia basada en la supervivencia y obviamente basado en la vida. Bien, creo que no mencioné lo que tú estabas pensando porque no tengo respuesta, pero a ver si lo escucho al rato. Ok, paso a la estafeta. Adelante, Ricardo. Muy bien. Bueno, pues continuando un poquito ahí con lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Referente a cómo poco a poco los han estado, o les han estado quitando sus tierras con la tala de árboles, con mil cosas que han estado sucediendo, ¿no? Respecto a la creación de lugares para turistas y que de alguna manera invaden las zonas que ellos conservan por tradición y por, como comentaba Rodrigo, porque pues ellos han estado ahí toda la vida y ahora sí que la parte industrial, la parte del turismo, del comercio, pues llega, ¿no? Llega y devora y no les importa si hay tradiciones o si hay gente ahí o no, sino simplemente el tema del capital, ¿no? De la ganancia. Y bueno, dentro de todo lo que comentaba también en algún momento, hace un momento, respecto a que son politeístas, pues sí, adoran mucho el tema de la naturaleza, por eso es que aprecian mucho el vivir como viven, en los bosques, junto al río, junto a los lagos, en las montañas, pero el fuego nuevo para ellos también es uno de los dioses de los dioses principales. De hecho, le llaman el abuelito fuego o el Tatewari. Y ese es uno de los más conocidos digamos que, o más importantes, venerados por la religión de los huicholes. Y que se considera tan sagrado que habita siempre en su vida, ¿no? Esa llama sagrada siempre está en sus hogares. ¿Por qué? Porque es la fuerza poderosa, la que transforma, la que trae la vida, la que genera la energía. Entonces, esa es como la vida misma, ¿no? Entonces, el fuego para ellos es lo más importante. Por ello, dentro de esa cantidad de dioses de la naturaleza, pues ese es el principal, ¿no? Y también lo ven como un espíritu. Digo, es un dios que lo utilizan para sus ceremonias, siempre está en los rituales sagrados el fuego, pero también lo ven como un dios o como un espíritu, perdón, benevolente, que los guía, que los protege, que los orienta y obviamente pues a ellos o a él también le dan ofrendas, ¿no? No ofrendas como los aztecas de los corazones y eso, no cuestan vida las ofrendas, simplemente puede ser comida o cualquier flor, fruto, lo que sea. Bien, eso es referente al nada más para dar ahí cerrar un poquito con el tema de la religión. Obviamente su mayor aportación de esta cultura, pues ha sido la parte cultural, ¿no? La parte de la artesanía, la parte de lo que comentaba también en su momento Alejandro, que es muy característico, ¿no? Nosotros al ver una obra lejos del color, por el material, ¿no? Que también lo mencionaba Alejandro, ellos utilizan mucho la chaquira, que es una especie de piedrita que al final es un cristal muy pequeño con un orificio en el centro, como para generar un collar o hacer una pulsera, se puede meter un hilo, pero que generalmente ellos lo utilizan, van más allá, ¿no? Van más allá porque lo utilizan como ornamenta en figuras, es decir, pegan esas piedritas con un arte y una paciencia, pero sobre todo con una percepción del color y del degradado que impresiona y que es muy característico en todas las piezas, ¿no? Al ver una pieza con esas piedritas,
inmediatamente sabes que es del arte huichol, ¿no? Se han hecho hasta un bocho, una vez hicieron un bocho tapizado, entonces imagínense el esfuerzo de piedrita por piedrita, porque son como de, ¿qué te gusta? Como de 2 milímetros, una circunferencia más o menos de ese tipo, entonces son muy, muy pequeñitas, entonces el forrar un vehículo de ese tipo, pues sí está impresionante, ¿no? Y ya se ha hecho en mil cosas, ¿no? Desde jaguares, desde jaguares de tamaño real también, que son hechos en cerámica, y mil cosas, ¿no? Se siguen exportando su obra a Europa, que es muy popular por allá, y que desgraciadamente, pues hay una explotación de esa mano de obra, ¿no? Digamos que no hay un comercio justo, y esas piezas pues son caras. De hecho, es cara, las piezas son caras en la ciudad cuando no las compras directamente con ellos. Y, y luego pasa lo de siempre, ¿no? Que ya que vamos a comprar una pieza, andamos ahí tratando de obtener el mejor precio cuando, cuando es una obra que le invirtieron muchas horas o días o hasta meses, y que nosotros queremos buscar ahí el precio cuando no lo buscamos en una tienda, ¿no? Entonces, sí hay que tratar de apoyar ese tipo de arte en general, pero bueno, dentro de esa cultura, pues ha habido muchas aportaciones, ¿no? Y sobre todo una de las aportaciones es el mantener su identidad, el seguir estando ahí a pesar de toda la opresión y discriminación que han enfrentado, pues siempre han mantenido su capacidad de mantener su identidad, que eso es muy importante, tanto cuidar de la forma en que se visten, de la lengua, que es algo también muy importante. Entonces han contribuido a mantener esa diversidad cultural y bueno, es algo importante, ¿no? Obviamente también la parte de la biodiversidad tiene una estrecha relación con la naturaleza, entonces ellos cuidan mucho el medio ambiente, desarrollan y practican conocimientos que permiten vivir en armonía con la naturaleza, entonces también habría que aprender mucho de ellos. Pues han cuidado de los bosques, obviamente pues al estar en la Sierra Madre Occidental, pues bueno, prácticamente están en lugares que obviamente para un turismo que le gusta ese tipo de lugar, pues sí es importante, pero en tiempos de frío pues es algo muy, no es tan fácil pues vivir en esas condiciones, ¿no? Entonces ellos pues ahí están y se han, digamos que ya están aclimatados a esas regiones. Y en la parte de la artesanía, como mencionaba, ¿no? Pues es una forma, es una expresión artística muy, muy reconocida, muy apreciada, como decía, a nivel internacional. Y bueno, inmediatamente se reconoce, ¿no? Entonces los invito ahí también a que consuman ese tipo de artesanía y por lo menos con una pieza, aunque sea muy pequeña, ¿no? Y obviamente también al estar en contacto con la naturaleza, pues también se ha desarrollado ese tema de que son muy conocedores de la medicina tradicional, natural. Sí, ellos son, digamos que tienen una rica tradición de medicina natural, por lo que conocen muy bien las plantas, tienen muchos remedios naturales, entonces conocen muy bien esa medicina natural, ¿no? Que ahora sí que México está lleno de plantas, está lleno ahora sí que es como un laboratorio natural, donde si conocemos las propiedades de cada una de las plantas, pues bueno, tendríamos medicina que no nos dañaría, ¿no? Como la alópata. Entonces, pues bueno, son de las contribuciones o aportaciones que puede hacer o que está haciendo más bien ese pueblo todavía en la actualidad, ¿no? Y bueno, hablando de actualidad, pues también, como mencionaba al principio, ¿no? Ellos se enfrentan todos los días desafíos por preservar su cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, siguen siendo invadidos, siguen tratando de eliminar sus tradiciones, de quitarlos de sus tierras, y a pesar de eso, pues ellos continúan, ¿sí? Continúan practicando digamos que su religión, si la queremos llamar de esa manera, manteniendo sus costumbres y bueno, haciendo sus rituales sagrados, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Y que también no los dejan entrar a la gente, porque muchos han pretendido
ir y conocer esos rituales. No a todos los han permitido. Obviamente hay gente que nada más por el tema del peyote quiere hacer eso y con fines más bien recreativos, no tanto del espíritu, de alimentar el espíritu, sino más bien por temas recreativos, ¿no? Por querer experimentar algo sin saber la trascendencia de eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, obviamente al tener una cultura tan vasta, tan actual, pues son reconocidos y son valorados, tanto en la parte del gobierno, más o menos, pero en la parte del mundo del arte y la cultura, pues sí son muy reconocidos. Se han puesto a buscar ahí algunas formas innovadoras de preservar y difundir esa cultura y sus tradiciones, pero pues digamos que no ha sido suficiente, ¿no? A pesar de que ha habido algunos esfuerzos en museos, algunos esfuerzos en centros culturales, algunas organizaciones que se han acercado y han creado festividades o festivales o eventos culturales, aún así no hay como que un esfuerzo real o un esfuerzo, digamos que constante para que esa tradición y ellos puedan seguirse ayudando, ¿no? Entonces de repente por acá los vemos en la ciudad haciendo malabares, haciendo otras actividades que pues tratando de sobrevivir, ¿no? Y buscar de alguna manera el seguir existiendo, pero bueno, no de una manera tan digna, pues. Entonces sí hace falta ahí algún esfuerzo porque este tipo de culturas, de etnias se mantengan y tengan una vida digna. Y bueno, pues eso ya depende obviamente de ellos mismos con esa unión y de esa cultura que tienen y de esa artesanía que siguen promoviendo, pero bueno, también hay mucha población, ¿no? ¿Y qué pasa? Que bueno, esas amenazas que ellos tienen en cuanto a territorio, por ejemplo, incluyen la explotación minera, la tala ilegal de árboles, y obviamente la discriminación y la marginación, ¿no? Que siempre ha estado constante en nuestra sociedad generalmente. Y bueno, pero a pesar de todo eso, pues se sigue preservando la cultura, sus tradiciones, que es lo más importante, y que ellos siguen de alguna manera organizados y ganando victorias en defensa de sus derechos, ¿no? Que también es importante que los usos y costumbres de este tipo de etnias se respeten, porque pues son pocas las que existen con esta gran cultura, con este gran conocimiento que se transmite de boca en boca. Pues bueno, es importante que lo defiendan y que mantengan sus derechos tanto de expresarse como de territorio, ¿no? Porque realmente las dos cosas son muy importantes. Y bueno, básicamente sería lo que tengo por compartir, que ahí con esto cierro, ¿no? El que sí ayudemos a mantener ese tipo de etnias y apoyemos el comercio que generan o lo que ellos generan para sobrevivir y que bueno, de alguna manera con nuestra ayuda podemos ayudar a que, o con nuestras aportaciones podemos ayudar a que esta cultura o ese patrimonio cultural que ellos tienen, pues lo podemos proteger y mantener, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Y bueno, para todos los que nos están escuchando fuera de México, les voy a traducir algunas de las cosas que dijo Ricardo. Primero, cuando dijo que con la Shakira, sí, con esas bolitas de colores, podían tapizar por fuera hasta un bocho. Ok, para los que no son de México, un bocho es un auto Volkswagen Escarabajo, de esos que mandó a hacer Hitler desde los años 40 y que se vendió en México creo que hasta 1982-85. Imagínense, ¿no? Sí, yo alguna vez también vi un Volkswagen Escarabajo tapizado de Shakira, ¿no? Así de muchos colores, interesante, ¿no? He visto tenis, Adidas, Nike, de otras marcas también, adornados, ¿no? O tapizados con Shakira, supuestamente por huicholes, y si no, pues a lo mejor el diseño original fue de ellos, ojalá y les hayan pagado, ¿verdad?
y después ya lo han comercializado. Hay ropa ya comercial que se venden, que se supone que es en colaboración con ellos, ojalá y sea cierto. Y si no, si usted ve algún día por ahí en algún tianguis cultural en la calle, que uno de ellos trata de venderte algo, ya sea una fruta o una artesanía, pues si tienes dinero, ¿verdad? Y para ti, pues no representa mucho, a lo mejor para ellos sí, entonces ayúdalos y pues págale lo que dicen, ¿no? Porque todo eso cuesta mucho trabajo. Bien, ¿qué más? Por ahí había comentado Julio acá en el chat que la ropa de ellos y sus artesanías, y tiene razón, no es nada más algo de que, mira, está bonito y te lo vendo, sino de que cada cosa, sí, cada color, cada figura, representa algo de su vida de ellos o algo más espiritual, ¿no? O sea, representa una historia, una creencia, a lo mejor un cuento, un relato, etcétera. Y sí, está muy interesante. Cuando tengas oportunidad de platicar con alguien, ¿verdad? Que hable español y que tenga contacto con ellos, de seguro te pueden contar cosas interesantes. Y bueno, los que por ahí encontré que ellos decía que habitaban el río Chapalangana, si no me equivoco. Yo escuché Chapalangana y dije, caray, ese es de los ríos que van a Chapala, y pues no tanto. Encontré que actualmente es el río Atengo, que está como yendo para Meca, Jalisco. Y bueno, para los que dicen, oye, pues a mí me gustaría ayudar, pero pues nunca o casi no veo algún huirrarica, ¿verdad? Algún huichol, y pues no me voy a meter allá a la sierra a ver qué tal. Ok, la buena noticia es no necesitas hacerlo. Para los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara o en el estado de Jalisco, la próxima vez que visiten Zapopan y que vayan a la Basílica de Zapopan, ¿sí? Aunque sea por caminar por ahí el domingo, ¿verdad? Comerse unos tacos, unas gorditas o algo, dentro del atrio del templo, en una esquina, bueno, a un ladito de la esquina, ¿verdad? Porque en la esquina creo que está el baño público, pero a un ladito de la esquina está el Museo Huirrarica. Entonces, si todavía están más o menos los costos iguales que la última vez que fuimos por ahí, Rodrigo y yo, creo que cobraban como 25 pesos la entrada por persona, algo así, parejo. Y entonces tú puedes ir ahí y ver un museo. El museo es un museo pequeño, consta más o menos como de 3 cuartos, o sea, si fuera casa, ¿no? Sería como recorrer 3 cuartos, ida y vuelta, más o menos, y ahí vas a ver, pues algo de su vida, de su historia y de su arte, ¿no? Como es pequeño, no esperes ver ahí toda la historia o un museo como el Museo Regional, no. Acá es algo muy pequeño, muy humilde dentro de lo que cabe, pero sí vas a conocerlo. La entrada y la salida es por una tienda boutique donde te venden cosas de ellos, ¿no? Y puedes encontrar cosas, pues yo creo a lo mejor desde 30, 40 pesos hasta cosas de 35, 50 mil pesos, ¿no? Te lo digo porque yo he preguntado por ahí. Eso sí, artesanías impresionantes, muy bien hechas, fotografías y todo. Ahora, si tú vas ahí de visita, y piensas tomarte las fotos para la selfie, no te emociones y mejor, vete tranquilo porque no te dejan tomar fotos. No te dejan tomar fotos de nada de lo que tienen ahí adentro, ¿no? Entonces tienes que verlo, grabarlo, pero con la mente, pues si te quieres llevar un cuaderno y dibujarlo, pues ahí más o menos, pero no te dejan tomar fotos. No sé por cuál de estas dos razones, y tal vez sean las dos. No sé si sean de esas tribus, ¿no? Como las que cuentan la historia en el centro y sur de los Estados Unidos, de que la primera vez que llegó la fotografía, le tomaban una foto y ellos decían que les estaban robando el alma, ¿no? Porque dices, mira, pues es que soy yo, ¿no? Es mi figura y te la vas a llevar, ¿no? Pues me está robando el alma, ¿no? Me está robando el espíritu y la fortaleza, o simplemente sea porque durante muchos años, décadas,
o a lo mejor hasta siglos, les han estado robando sus ideas y sus diseños para que en Estados Unidos, Europa o en otro lado, allá se vendan sus diseños sin pagarles a ellos ningún 5 ni obtener ningún beneficio. Entonces puede que sea un poquito de las dos, ¿no? El chiste es de que si tú te metes ahí al museo, pues no vas a poder tomar fotos, entonces pues guárdate tu smartphone y mejor ponte a leer las etiquetas de cada cuadro y cada cosa que viene ahí. Hay una figura que yo creo que es la figura más conocida de los Wixárika o los huicholes, que es el ojo de Dios. El ojo de Dios es un rombo, ¿sí? De tela. Si tú lo ves de lejos, la versión más sencilla, dices, ah, mira, un papalote, ¿no? Porque tiene más o menos la figura de un papalote, pero más simétrico. Ya ven que un papalote tiene una parte más larga que las otras y este no, es más simétrico y realmente representa muchas cosas, ¿no? Desde norte, sur, este, oeste y luego, a ese gran rombo, si de cada punta le sacas otro rombito, aparte de ser los 4 puntos cardinales, el grandote ubica el centro, que es la Tierra, y tiene creo que muchos más significados, ¿no? Entonces sí es impresionante su cultura. De hecho, yo estaba leyendo por ahí, no me aprendí todo, obviamente, porque es un mundo de información. Si les gusta, pueden dejar en los comentarios que quieren saber más de los Wixárika, pero parece ser que ellos tienen entre sus historias, su filosofía y lo que creen, desde mi punto de vista, parece que son tan ricos como la cultura antigua hindú y tienen un montón de, de cosas que aportar, ¿no? Bueno, ok, pues hasta aquí les comento. Ahora sí, no sé, Rodrigo, si quieras agregar algo más o si no, ya empezar a cerrar con alguna máxima aquí para el público. Solo quiero comentar dos cosas. La primera de ellas es una parte del territorio ocupado por los Wixárikas está siendo presionado, como si fuera poco lo que les toca vivir, está siendo presionado porque está dentro del famoso Triángulo Dorado, donde se cultiva y se hace trasiego de droga en nuestro país. Aunque el Ejecutivo dice que tiene otros datos y que eso no sucede, la verdad es que estaban padeciendo porque el crimen organizado de repente hace levas y se quieren llevar a los jóvenes que se encuentran por ahí para trabajar pues en nivel de esclavitud en sus tierras, ¿no? Incluyendo población wixárika. Y la segunda de ellas es que yo quiero pedir perdón y en este caso una disculpa propia, porque si bien hemos estado hablando de culturas que de alguna manera nos permiten suponer cosas. Cuando hablamos de los olmecas, que ni siquiera los mexicanos llegaron a conocer, nosotros dimos a conocer un poquito de los hechos que nos han quedado y por lo tanto supusimos cosas. Igual con los cocas, que es una cultura viva, pero que es un poquito difuminada. En los Wixárikas, no, es una cultura viva al 100%. Por lo tanto, estamos dando nuestra percepción, nuestra Desde fuera. interpretación de lo que probablemente ellos digan están equivocados por completo. Una disculpa porque, bueno, estamos hablando de nuestra percepción. Mencionaba con Alejandro que, digo, si les llega a interesar el tema a las personas, una alumna mía es wixárika y trabaja aquí en la Secretaría de Cultura y de las Cuestiones Indígenas. Y se me ocurrió invitarla, pero dije primero vamos viendo platicando para que ella nos pueda platicar si es que está de acuerdo o que ella nos recomiende a alguien que quiera platicarnos acerca de ellos mismos como su propia percepción. Por lo mismo, me disculpo por si en algún momento dije una barbaridad. Así como mencionaba Alejandro, vengo de una conferencia donde se me pidió que hablara todavía en el mes de marzo por el Día de la Mujer, en la conmemoración del Día de la Mujer. Y bueno, yo pedía que no fuera exclusivamente un evento masculino, fuera, o sea, como ponente, que hubiera hombres y mujeres, porque si no íbamos a tener conflictos. Sería un hombre opinando acerca de las mujeres, así como que, bueno, ¿y qué elementos tienes tú para opinar desde tal perspectiva? Los que da el estudio, los que da la educación, los que da lo que tú quieras, pero no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, pido una disculpa
Espero no haberla regado de más, espero tampoco haber quedado corto, pero bueno, insisto, si hay alguien que le interesa, podemos invitar a personas que estén dispuestas a platicar con nosotros, que provengan precisamente de esta cultura viva. Sí, ojalá y ella pudiera venir, porque también falta que quiera, ¿verdad? Esperemos que sí, y a ver qué dice la gente. Y si no, mientras, bueno, pues ahí está el museo, ¿verdad? Para que se den una empapada de la cultura. Ricardo, a ver, ¿algún pensamiento, máxima o consejo? O con el que diste ya de cuidémoslo y comprémosle, como quien dice, el arte, no los arruines más, ¿no? Sí, bueno, nada más un poquito con lo del ojo de Dios, que ese fue digo, no lo toqué, pero tú lo mencionaste, y se me hace también muy interesante porque es un símbolo que se generó o se genera a raíz del nacimiento de un hijo, ¿sí? Entonces hay una ceremonia con el tambor y el padre debe de generar ese ojo que son hilos. Tú bien mencionaste, es una estructura de madera en forma de rombo que bien representa los puntos cardinales, pero que también cada, digamos que cada hilo representa un año de vida, o debería representarlo, ¿no? Entonces, el padre elabora eso, y es como una especie de protección para el hijo, ¿sí? Esto obviamente se mantiene hasta que el niño tiene 5 años de edad y bueno, para que se mantenga protegido durante ese tiempo. Y pues es muy interesante, ¿no? Porque dices, bueno, es elaborado por el padre hacia el hijo, ya de entrada le va dando una protección. eh, y como bien mencionaba Rodrigo, sería muy interesante como tener de primera mano el saber, la percepción de ellos, porque pues existen, están aquí con nosotros y de repente no valoramos que es una cultura de muchos años. Como mencioné al principio, se menciona que tienen 15,000 años. Habría que ver si esos años son reales o a lo mejor más, no lo sé, pero sí tiene mucha historia que se ha transmitido de boca en boca y que tiene un gran mérito, ¿no? Y el que sigan aquí luchando, esforzándose, pues obviamente más, y estaría muy interesante que encontráramos a alguien que quisiera compartirnos de primera mano esa cosmogonía, cosmología, su visión de ese universo, de su mundo, ¿no? En todas las menciones que hemos hecho, pues obviamente son desde un punto muy superficial, eh, pero estaría muy interesante, ¿no? Y el punto es nuevamente invitarlos a contribuir a que esa cultura permanezca y poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que siga permaneciendo, pero de una manera mucho más digna, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Sí, un detalle nada más para recordar, si ustedes buscan información en internet o en algún libro sobre las aldeas, o sea, las casas, digamos, ¿no? Las aldeas Wixárika, sobre todo en los viejos tiempos, también tienen un diseño eh, que algo significa, ¿no? Tienen un lugar central que normalmente es redondo, que me hace recordar los huachimontones, ¿verdad? Aunque a lo mejor no tiene la relación tan directa, y a los lados digamos, de ese edificio están las demás casitas, ¿no? O sea, es como, digamos, el Sol y los planetas, por pensarlo así, y tiene por ahí algún significado también muy, muy interesante, ¿no? De seguro. Bueno, pues entonces, esta fue nuestra charla de hoy sobre el pueblo Wixárika o los huicholes. La siguiente vez que veas un huichol, mejor dile Wixárika, ¿verdad? O pregúntale cómo se llama. Y listo. Y pues, ojalá les haya parecido interesante, como comentó Rodrigo y Ricardo, pues si podemos hacer que alguien de ellos venga y nos cuente, pues yo creo que nosotros y ustedes encantados de la vida. Y bueno, pues mientras aquí ya compartimos lo poquito o mucho que hayamos encontrado, ojalá y para muchos de ustedes haya sido novedad y les quede la curiosidad por investigar un poquito más, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todos, que tengan buen inicio de semana, buen fin de semana, ¿verdad? Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio y pues bueno, sean felices y quiéranse mucho, ¿verdad? Así es.
Así es. Y muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente aquí en el chat. Nos llevamos todos los comentarios para los siguientes programas. Hasta luego.